Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Desde hace muchos años en Estados Unidos hay un tema en debate, un tema de discusión constante, está por lo regular presente en cualquier medio impreso, en la televisión, en la radio. ¿Por qué? Porque sin duda es un tema que en alguna medida nos afecta a todos y en particular a aquellos que no tienen documentos legales para estar en Estados Unidos. Me refiero a la inmigración. Y considero que no hay una persona más indicada para abordar un tema tan complejo, tan interesante y que tiene tantas aristas como mi amigo el abogado de inmigración, Willy Allen. Willy, gracias por estar acá. Pedro, gracias por invitarme a tu programa. Sabes que me encanta venir y compartir contigo este tiempo. Yo creo que ahora va a ser más factible porque como estamos cambiando la hora, pues va a ser más fácil que esté con nosotros. Esta hora de grabación para mí es fantástica porque por las mañanas temprano siempre estoy en la corte. Así que para mí esta es una hora fabulosa y espero venir más a menudo contigo. Seguro que vamos a compartir más. Y para compartir más vamos a empezar en caliente. ¿Cómo está el tema de la inmigración en Estados Unidos? En estos días se han producido numerosas marchas, numerosas concentraciones en las que le demandan tanto al Congreso como al presidente una reforma migratoria rápida. Mira, vamos por partes. El tema de la migración ha tenido un auge en los últimos 13 años y en realidad comenzó cuando la 245I, que era una ley que permitía que personas que estaban ilegales en los Estados Unidos durante el año 2000 poder legalizarse, caducó en abril 30 del 2001. Desde ese momento hasta el presente no ha habido ningún tipo de reforma migratoria que mire lo que está ocurriendo con 11 millones de seres humanos que viven en este país sin documentos. La 245I estaba en el tapete para discusión en el Congreso americano en septiembre del 2001. Y todos sabemos lo que pasó en septiembre del 2001, que cambió la vista de los Estados Unidos. El ataque en las dos torres en septiembre lo afectó todo de una forma negativa, ya que las personas que atacaron a los Estados Unidos eran personas que estaban aquí con visas de estudiantes. Algunas de esas visas no estaban siguiendo las reglas de esas visas, y la única persona que fue a la cárcel por el ataque de las dos torres fue el salvadoreño en Virginia, que le vendió los documentos falsos, la licencia de conducir falsa a estas personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que hubo, pues, la migración tomó una asilla terciaria, ni secundaria. A lo mejor estaba en quinto lugar. Debe ser un punto de interés. Era un punto que en realidad no interesó más en el gobierno de Bush II hasta su último año de gobierno, que él trató de empujar una reforma migratoria y trató de empujar lo que se llama el DREAM Act para poder legalizar a los jóvenes. Disculpa, fue un momento también donde vimos dos importantes senadores de Estados Unidos, el senador McCain y el senador Kennedy, que en paz descanse, que unieron esfuerzos para lograr una reforma migratoria. Mira, en el 2006-2007 hubo una campaña fuerte, como tú bien dices, dirigida por el senador McCain y por el senador Kennedy, para buscar una reforma migratoria. Y vamos a estar claros, el presidente Bush ganó sus dos elecciones con un porcentaje altísimo del voto hispano. Es más, que después de la segunda victoria del presidente Bush, ningún candidato a la presidencia republicana ha tenido ni cerca de 20 o 30 puntos separados de la numeración que obtuvo Bush II. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento los dos partidos, el Partido Demócrata, que no vio que una reforma que incluía todo lo que ellos querían, y el Partido Republicano, que no apoyó al senador McCain y no quisieron apoyar al presidente Bush porque estaba en su último año, lo dejaron colgando y no hubo una reforma. De ese día hasta el día de hoy hemos escuchado promesas de reforma que nunca han llegado. Mira, en la comunidad hispana, con el presidente Obama, hay cierta preocupación porque es verdad, el presidente Obama ha deportado a más emigrantes de los Estados Unidos en sus 6 años de presidente que la mayoría de los demás presidentes puestos juntos. Déjame hacerte una pregunta en ese aspecto. ¿Eso es responsabilidad del presidente Obama o es responsabilidad de la oficina que se encarga de esos asuntos? ¿El presidente tiene que dar autorización para que se produzcan esas deportaciones? No, mira, sí,
Sí, no. El presidente no tiene que aprobar cada deportación una a una. Pero el presidente, el ejecutivo, es quien enfuerza las leyes de migración de los Estados Unidos. Y el presidente, como el ejecutivo, es el que ordena o permite o tiene la potestad de las deportaciones. Ahora, el presidente no puede, por su propia cuenta, suspender todas las deportaciones de los Estados Unidos. El presidente puede otorgar TPS, lo ha otorgado a los haitianos, a los sirios, a los somalíes, a los nicaragüenses la ha continuado, a los salvadoreños la ha continuado y a los nicaragüenses la ha continuado. Él puede ordenar un TPS. El TPS suspende la deportación de personas de esos países. ¿Y da permiso para trabajar? Da permiso para trabajar, aunque estén ilegales aquí. Pero el presidente no puede de una forma completa obviar la ley de los Estados Unidos y suspender todas las deportaciones. ¿Qué ha ocurrido? Sí se ha enfatizado más las deportaciones de personas con delitos criminales. Y si tú miras, sí han deportado a muchas personas, han deportado a muchas familias, pero si tú miras de número, de porcentaje, el porcentaje más alto que se ha visto son de personas que han cometido delitos criminales en los Estados Unidos. Y sí, algunas de las personas que son deportados por delitos criminales tienen familia que son ciudadanos americanos, pero no tienen derecho, no tienen perdón para quedarse en los Estados Unidos. La ley de migración no da muchos perdones a personas que tienen delitos criminales. Y te voy a dar un ejemplo que se ve aquí en esta área mucho. Las personas que están cuidando las casas de marihuana. Si tú estás cuidando una casa de marihuana, tu castigo puede ser probatoria y por corto plazo. Pero haber estado cuidando esa casa de marihuana te quita todo el derecho de quedarte en los Estados Unidos. Te pueden deportar a tu país. Si tú tienes posesión de cocaína y tú nunca fuiste residente americano, no tienes un perdón disponible. Si tú estás vendiendo marihuana, no tienes un perdón disponible. Si tú has cometido un fraude grande al Medicare, no tienes el derecho a mantener tu residencia. Y si no eres residente, hay una posibilidad enorme que nunca te la den. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos delitos criminales que no tienen perdones. Y las personas que cometen esos delitos criminales son deportadas a los Estados Unidos, aunque hayan sido residentes. Willy, pero ese es un tema que para mí es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque uno escucha, ve también en la televisión a un número importante de activistas a favor de la inmigración que reclaman que cesen esas deportaciones y no especifican, o sea, no plantean que cesen las deportaciones a las personas inocentes, sino que plantean el cese de las deportaciones. Y yo creo que en eso nos hacemos un favor muy flaco cuando estamos reclamando que una persona que ha delinquido se le sean respetado un derecho que no tiene. Mira, uno no puede pedir limosna con una escopeta. Entonces, hasta cierto punto que tú pidas que te legalicen en los Estados Unidos, estamos pidiéndole a los Estados Unidos que permita que personas que han violado la ley de los Estados Unidos o por entrar ilegal o quedarse ilegal, que sean legalizados. El tema de la inmigración, ilegal es un problema no solamente en los Estados Unidos, pero en el primer mundo. Mira, hoy salió un artículo que en las últimas 48 horas, 1,000 inmigrantes ilegales fueron rescatados por la Marina Naval Italiana cerca de la isla de Sicilia. ¿Y qué ocurre? Que tú tienes miles de africanos y del Medio Oriente que están huyendo de las guerras civiles de África y huyendo de la guerra civil de Siria y de Libia, tratando de entrar a Europa. En Ceuta y en Melilla, en la costa norte de África, tratan de saltar la se creen que hay 40,000 africanos que están tratando de entrar a Europa a través de Ceuta o Melilla. Hace un par de días, más de 1,000 personas, más de 500 fueron capturados, 500 entraron, tumbaron una cerca y se mandaron a correr hacia el puerto de Ceuta para poder entrar en territorio español y eventualmente tratar de entrar a Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú ves que el tercer mundo tiene tantos problemas tan grandes, si tú vives en la República Africana del Centro de África y tú estás viendo que hay masacres diarias entre los musulmanes y los cristianos, tú no te vas a quedar ahí a esperar que te maten a tu hijo. Quiero resolver el problema. Tú vas a tratar de salvar la vida de tu hijo. Si tú estás en Siria en este momento y pudiste escaparte hasta el norte de Libia, tú no estás mirando cómo la guerra va a continuar ahí. Tú estás mirando cómo salvar a tu familia. En este momento, en la frontera con los Estados Unidos, hay un número altísimo de jóvenes de Honduras que están entrando solos, de niños de 14, 15, 16 años. Ayer me visitó en la oficina una niña de 17 años que cruzó sola de Honduras a los Estados Unidos, que fue violada en México. Y la violaron los mismos traficantes
que la estaban trayendo a los Estados Unidos. Eso es más horrible. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se van de Honduras? Bueno, ella se va de Honduras porque al hermano de 22 años lo asesinaron. Lo asesinaron porque no entró a las pandillas, o entró a la pandilla y lo mataron a él. Vino a verme una niña de 23 años que al marido también lo mataron en Honduras. Entonces, cuando tú ves el número de asesinatos de jóvenes en Honduras, tú estás viendo que si tú eres un padre hondureño y tu hijo tiene 16 años o 17 años, y tú ves que en tu barrio marginal, en tu barrio pobre, se están muriendo de forma epidémica los jóvenes por la violencia que hay entre los traficantes de droga y las pandillas delincuentes, ¿qué tú vas a hacer? ¿Quedarte en Honduras, esconder a tu hijo, o vas a tratar de llevarlo a los Estados Unidos? Eso me recuerda, estando nosotros presos en la cárcel de Manaca, se produce una fuga casi masiva y el director se paró y dijo: ustedes están en el derecho de fugarse y nosotros estamos en la obligación de impedirlo. Y yo creo que a veces, y tú dijiste algo para mí muy interesante ahorita, cuando planteaste que no se podía pedir limosna con escopetas. Y es que yo creo que a veces las personas creen que por el hecho de tener un problema personal, que es doloroso, que es angustiante, eso les autoriza, les garantiza y obliga al vecino a permitirle que entre a su casa. Sí, es un error, mira, que es un buen tema, es una buena pregunta que trae dos cosas. Primero, el factor que esta joven fue violada en México, que el hermano lo mataron las pandillas en Honduras y llegó a los Estados Unidos, no le da asilo político. Eso no es asilo político y no le da una protección de vivir ilegal. Y no hay obligación moral tampoco de parte de Estados Unidos de resolver. No hay una obligación legal de darle protección a los Estados Unidos. La obligación moral es entre la fe tuya y la persona. Los gobiernos muy pocas veces tienen obligaciones morales. Los gobiernos tienen obligaciones legales y bajo la ley internacional de asilo político no califica para asilo político. Mira, vemos el país hermano de Venezuela, que de una forma muy valiente los estudiantes en Venezuela están en las calles demandando cambios a ese gobierno cruel. ¿De qué ocurre? Que el hecho solamente de tú ser venezolano y de llegar a Miami no te otorga asilo político, no te otorga un ajuste venezolano y no te otorga un TPS. Si tú eres venezolano y estás en los Estados Unidos, igual que si tú eres hondureño o tú eres de la República Africana Central de África, tú puedes pedir asilo político en los Estados Unidos, pero para que te den asilo político, tú tienes que demostrar que en tu país tú has sido discriminado o perseguido por tu raza, por tu religión, por tu nacionalidad, porque eres parte de un grupo social en particular que no puedes cambiar, o por tu opinión política. El hecho de las condiciones... Si no demuestras eso... Si tú no puedes demostrar eso a un nivel personal, de cómo te afecta a ti personalmente, no es asilo. Que hay demostraciones en Venezuela, no le da a un venezolano que llegó aquí, que no ha participado en las demostraciones, que no ha sido parte de la disidencia, que no ha confrontado al gobierno y no ha recibido algún tipo de ataque al gobierno, no le va a dar asilo, que es el tema de los cubanos. Mira, ahí voy, esa era mi pregunta. El tema de los cubanos y el ajuste cubano. El ajuste cubano no requiere persecución política y el ajuste cubano desde el año 96 ha cambiado drásticamente. ¿Por qué? Porque desde el año 96, primero por la lotería de visa y después por el parol familiar, no requiere persecución para que tú vengas a los Estados Unidos. Entonces la inmigración cubana ha cambiado. El ajuste cubano, mira, Pedro, si yo me fuera a sentar con el 95% de los cubanos que entran a los Estados Unidos, no te pueden articular una razón para que le otorguen asilo político. Son de hecho emigrantes económicos iguales que los demás. Son emigrantes familiares o emigrantes económicos. No te articulan una persecución política y nunca participaron en nada en Cuba que los pusiera en riesgo de ser reprimidos por el gobierno de Cuba. Es por eso que existe la voluntad en ciertos sectores, incluidos sectores del exilio. Y cuando digo exilio, hablo de personas que en alguna medida participan en la lucha o en actividades contra el régimen totalitario cubano. Es por eso que hay ciertas corrientes a favor de que la ley sea derogada o sea modificada en su naturaleza. Yo creo que en la comunidad, en la generación tuya, en la generación mía, se ve diferente. Porque en la generación tuya, la mía, se pagó un precio más grande, un precio más severo por irse uno de Cuba. Y hubo un precio para pagar, que no se está pagando ahora. ¿De qué ocurre? Mira, en el año fiscal 2012-2013, 44,000 cubanos se legalizaron bajo el ajuste cubano. 44,000. En el año fiscal
2013 al 2014, yo te diría a ti que más de 50.000 cubanos se han legalizado. Se van a legalizar cuando tú veas la figura al final del año fiscal en septiembre. Entonces tú estás viendo que en 2 años casi 100.000 cubanos nuevos se han legalizado en los Estados Unidos. Esos 100.000 cubanos entraron por el parol familiar, ilegal por la frontera, como argentino, como español, como italiano, se han quedado en los Estados Unidos y se han legalizado. El tema político de Cuba de ellos es cero. Ellos se legalizan y tienen la habilidad de volver a la casa de ellos en Cuba. Se legalizan, pueden entrar y salir de los Estados Unidos y Cuba todo lo que ellos quieran. No tienen un paro. ¿Se quiere reformar? Y eso cambia, la comunidad nuestra, por la comunidad nuestra, que si vamos a ser honestos, posiblemente la generación mía, ya yo tengo 63 años, la generación mía, somos los más jóvenes de lo que se puede llamar un exilio tradicional o un exilio histórico. Ya los más jóvenes tenemos 50, 60 años. Ha cambiado la población cubana. Willy, retomando la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano no se hizo para refugiados, para personas que tenían necesidad de protección. No, la ley de ajuste cubano se hizo para legalizar a los 260.000 cubanos que vivían en Miami en 1965 sin estatus legal. Estaba basada en la ley que se hizo para los húngaros que vinieron a los Estados Unidos después de la Revolución Húngara del 56. Sí, era para refugiados. Ese es el tema. Y eran refugiados en ese momento. Pero la ley ha cogido una vida de su propia forma. Y en este momento, ¿quién está más interesado en mantener el ajuste cubano? El gobierno americano, el gobierno de Cuba. El gobierno americano y el gobierno de Cuba tienen un acuerdo migratorio a donde los Estados Unidos regalan 20.000 visas a Cuba anualmente para tener un flujo legal de Cuba y no crear una crisis migratoria como hubo en Mariel, como hubo en Camarioca, como hubo con la crisis con los balseros. Con los balseros. Entonces, ¿qué ocurre? Que si los Estados Unidos con el parol familiar le quitan números al mundo entero para legalizar a las personas que están entrando, afecten de una forma masiva y negativa la inmigración general a los Estados Unidos. Ahora, Willy, legalizando con el ajuste cubano, no hay un límite de personas que se pueden legalizar anualmente bajo el ajuste cubano. Así que es una forma del gobierno americano y del gobierno cubano mantener el status quo. Y los dos se benefician por el ajuste cubano, los dos gobiernos. ¿Y no afecta a Estados Unidos el hecho de esta última reforma de la dictadura cubana, de que permite que los cubanos estén hasta 2 años fuera del país? Para la ley de ajuste cubano es solo 1 año. Bueno, pero mira, el gobierno de Cuba fríamente calculó la ley de los 2 años para ello. ¿Por qué? Porque para entrar a los Estados Unidos, si vas a entrar ilegal, pues se puede demorar 2 o 3 meses para llegar a la frontera y cruzar por la frontera. Tienes que estar aquí 1 año y 1 día. Ya han pasado 14 meses. Entonces tú tienes que reclamar tu residencia por correo. Eso puede demorar de 4 a 6 a 8 meses. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú sumas todo el tiempo que se requiere para llegar a los Estados Unidos, vivir el año del día, aplicar para la residencia y esperar que te llegue? Estás tocando en la puerta de los 2 años. Entonces, así que fue fríamente calculado por el gobierno de Cuba para permitir la salida de Cuba, la entrada ilegal a los Estados Unidos, estar aquí, pedir la residencia, esperar que te llegue y regresar a Cuba. Antes de abordar entonces la inmigración, un tema más amplio todavía, para concluir. Entonces todo ese discurso contra la ley de ajuste cubano, de la dictadura de la isla, es una pura farsa, es una pura mentira. Es una de las muchas farsas y mentiras del gobierno de Cuba. El gobierno más beneficiado por el ajuste cubano es Cuba. Divisas, viajes, el dinero que se manda y se trae, todo eso es un beneficio para el gobierno de Cuba. El día que el ajuste cubano se elimine o se limite, mira, tú preguntabas cómo se puede limitar. Del año 66 al año 96, toda aquella persona que entraba ilegal a los Estados Unidos por la frontera, que tocaba a pie en los Estados Unidos, no se legalizó por el ajuste cubano. Se legalizaron por NACARA y por la amnistía del presidente Reagan del 86, porque el ajuste cubano requería una entrada legal, por un punto de entrada legal. Vamos a dar la ley de ajuste cubano porque nos vamos a perder el programa entero en esto, aunque es interesante sin duda alguna. Willy Allen, ¿quiénes son los sectores, los factores que en la política estadounidense, tanto demócratas como republicanos, realmente se oponen con un interés específico
en que se produzca una reforma migratoria? Mira, yo te diría a ti que en este momento el obstáculo más grande para una reforma migratoria como debe existir es el Partido Republicano. Y nada más que tienes que ver lo que ocurre cuando Jeb Bush, una persona que se tiene que respetar, fue un gran gobernador y la familia ha sido líderes del Partido Republicano. Cuando él habla de mirar a los emigrantes de una forma más humanitaria, el senador Ted Cruz, hijo de migrante, el senador Marco Rubio, hijo de migrante, son los que se oponen al gobernador Bush. Cuando el gobernador Perry habla de tener una reforma general, de darle costos de universidad más bajos a los hijos de migrantes, a las personas que están ilegales en los Estados Unidos, lo ataca el Partido Republicano. Cuando el Speaker Boehner habló de la reunión republicana de que se tenía que buscar una reforma migratoria, lo atacaron. ¿De qué ocurre? Que si no hay un deseo político, si no hay líderes republicanos, mira, la ley que el Senado pasó hace ya va a ser casi un año, si el Speaker lleva esa ley al pleno de la Cámara de Representantes, la ley pasa. Va a tener la mayoría de los congresistas, van a aprobarla. ¿Y por qué no lo hace? No lo hace porque no va a tener ni la mitad del Partido Republicano. Mira, la ley pasa en el Senado con más de 70 votos, pero solamente 15 votos republicanos la apoyaron. La tercera parte de los senadores republicanos votaron a favor de la reforma integral migratoria. La tercera parte. En la Cámara de Representantes, el Speaker Boehner ha decidido que si él no tiene más de la mitad de los representantes republicanos apoyándola, no lo va a hacer. Nunca va a tener esa mayoría, nunca la va a tener. Pero sí va a tener por lo menos la tercera parte que la va a apoyar. ¿Qué deben hacer las organizaciones que están a favor de la reforma migratoria, Raza, LULAC, para lograr convencer a los legisladores que están en contra de la reforma, sean republicanos o demócratas, porque también hay demócratas que no están a favor de la reforma? Muy poco. Y saben que es un tema político. Mira, en este momento en nuestra propia ciudad de Miami, los líderes espirituales cubano-americanos, el padre Heredia, el padre Menéndez, el reverendo Marco Antonio Ramos, todos ellos han escrito una carta al presidente Obama pidiendo una reforma integral migratoria. ¿El presidente lo puede hacer por sí mismo, por decreto? No lo puede hacer por decreto. Se la ha mandado también a los representantes, a los congresistas y a los senadores de la Florida. Y tiene que venir, mira, tiene que venir del liderazgo religioso de los Estados Unidos. Tiene que venir de grupos sociales que manden un mensaje fuerte, que puede haber un castigo en las urnas en noviembre a las personas que no lo apoyan. Y en este momento, ¿qué pasa? Mira, para las elecciones del 2014 estamos jugando un juego de quién va a tener miedo primero. ¿De qué le ocurre? El Partido Republicano está apostando que el fracaso y los problemas de Obamacare, comparado con sacar más votantes blancos a las urnas, va a llevar a una victoria inmensa republicana. Los demócratas están apostando que la comunidad hispana se va a sentir traicionada por los partidos republicanos y va a salir a votar para castigar a los republicanos. Entonces, en vez de mirarlo de una forma de cómo se gobierna juntos, están jugando un juego de cómo pueden sacar una base blanca, más blanca, más americana, anti-inmigrante, a votar en contra de los demócratas, y cómo los demócratas pueden sacar a votar una base más compuesta por mujeres, negros y hispanos, a votar en contra de sus republicanos. Willy, como abogado de inmigración, ¿consideras que una nueva ley de inmigración debería tener ciertas restricciones, ciertas limitaciones en asuntos como la ciudadanía, como el derecho a reclamar familiares, etcétera? Mira, parte del discurso que a veces insulta la inteligencia de las personas. Nadie, Pedro Corso, recibe la ciudadanía americana automáticamente si no naciste en este país o tus padres no nacieron en este país. La única forma que tú recibes la ciudadanía en este país es siendo residente por 3 años casado con un ciudadano americano o por 5 años normalmente. Nadie, tú puedes tener un paso a la ciudadanía,
que es lo que se habla, un paso a la ciudadanía. No es que te la dan automáticamente, uno tiene que ganársela pagando impuestos, ganársela aprendiendo el idioma, ganándosela siendo parte de los Estados Unidos. Siendo un buen ciudadano, comportándose correctamente. Tiene que haber un paso a esa ciudadanía, pero no automáticamente y no regalada. Puede haber restricciones, puede haber tiempo para pagar impuestos, puede ser una demostración de no calificar para ayuda económica, puede ser demostrar que una persona puede participar en esta sociedad sin tener que ser mantenido en esta sociedad. Lo importante es que le concedan a las personas la posibilidad de trabajar, la posibilidad de tener una vida estable. Pero eso es lo más importante. En este momento tú tienes entre 8 y 12 millones de personas que viven ilegal en este país. Tienen que tener un mecanismo para que puedan trabajar, compartir y ser parte de este país. Le conviene a la seguridad de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen que saber quién vive aquí. Willy, muchísimas gracias. Pedro, gracias por invitarme. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros este espacio. La próxima semana de nuevo trataremos de traerle un tema de interés y un invitado como Willy Allen. Tengan todos muy buenas tardes y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. De nuevo, gracias, Willy. Gracias a ti, Pedro. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puedo ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación. Hola, les habla Luis G. Díaz, productor ejecutivo de la programación en español de su canal 17. Por más de 30 años estamos llevándole a ustedes semana tras semana programas de una calidad que no la encuentran en otros canales. Es por eso que en estos momentos críticos económicos que estamos pasando necesitamos su cooperación y su ayuda. Si no recibimos su ayuda, no vamos a poder continuar con este bloque en español. Por eso que yo les imploro que envíen lo que ustedes puedan, la cantidad que ustedes puedan, a la dirección de P.O. Box 12500, Miami, Florida 33101. O también pueden entrar en nuestro sitio web wlrn.org. Hoy más que nunca cuento con ustedes. Ayúdenos para poder continuar la labor que por más de 30 años está llevando su canal 17. Muchas gracias. Estar conectado al Internet es importante. Estar conectado le ayuda a aprender. Estar conectado puede ayudar a conseguir un trabajo. Estar conectado puede ahorrar dinero. Estar conectado mantiene su participación. La Escuela Pública del Condado de Miami-Dade le insta para conectarse.